La segunda de las manifestaciones de los procesos con partes múltiples que vamos a analizar es la de la intervención de terceros. Se dice que hay intervención de terceros cuando se incorpora en el desarrollo del proceso, sea de modo espontáneo o provocada, es decir, porque facultativamente se presenta el tercero o porque es llamado a intervenir. Se presenta, decía, personas distintas a las partes originarias con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, aunque siempre vinculados con el objeto o causa de la pretensión. Esta es una diferencia importante, la intervención de terceros, esta última parte con las tercerías, en las que se hacen valer también derechos o intereses propios, pero que en realidad no están vinculados con el objeto y causa de la pretensión, sino a otros efectos que vamos a ver en esa tercera manifestación de procesos con partes múltiples. Entonces, siempre que se incorpore una persona durante el desarrollo del proceso de forma espontánea o provocada, una persona distinta a las partes originarias, a efectos de hacer valer derechos o intereses propios en el marco de ese proceso que estén vinculados con la pretensión deducida, va a haber intervención de terceros. Ahora, dependiendo del tipo de interés que está en juego, es decir, la magnitud del interés o derecho que está en juego, del objeto o de la finalidad de esa intervención, la intervención de terceros se distingue en dos grandes grupos, uno de los cuales a su vez se divide sucesivamente del modo que inmediatamente vamos a ver. Por un lado, la intervención voluntaria, en la que, como su nombre lo indica, es el tercero quien espontáneamente se incorpora en el proceso a hacer valer ese derecho o interés. Por el otro, la intervención coactiva, o también se le dice obligada, en la que el tercero es citado, es convocado al proceso bajo apercibimiento de aplicarle, en caso de no comparecer, las consecuencias desfavorables que la falta de ejercicio de esa carga implica. En línea general, ese proceso va a seguir adelante y se le va a poder oponer las consecuencias de la cosa juzgada que en ese proceso se está debatiendo. Dentro de lo que es la intervención voluntaria, dependiendo del tipo, de la finalidad, del tipo de interés que está en juego, de la finalidad de la intervención voluntaria se distingue en dos grandes grupos. La primera, que es la intervención excluyente, en la que el tercero se incorpora en el proceso a efectos de hacer valer un derecho o interés o una pretensión que es incompatible con la deducida en este pleito. En líneas generales, lo que viene el tercero excluyente a hacer, como su nombre le indica, es a excluir a una de las partes en el proceso y a afirmar que el derecho o la titularidad activo-pasiva de la relación jurídica sustancial le pertenece. Por lo tanto, quien está actuando en defensa típicamente de un derecho, en realidad lo está haciendo incorrectamente, dice el tercer excluyente, porque el derecho que está en juego le pertenece. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y cómo se materializa esta intervención. La otra variante, que es la más común, es la intervención voluntaria adhesiva, que es la intervención que tiene lugar a efectos, como su nombre indica, de adherir a la posición procesal asumida por una de las partes en el litigio a efectos de defender un interés que está conectado con esa pretensión. Cuando ese interés es de tal entidad, tal significativo, que la parte que está adhiriendo, el tercero que está adhiriendo y se está incorporando, tenía legitimación para actuar directamente como parte actora o demandada desde un inicio, pero no lo fue, la intervención adhesiva se denomina litis consorciada. ¿Por qué? Porque la parte que tenía derecho a demandar o a ser demandado, dependiendo a qué polo procesal se adhiere, podría haber sido originariamente un litis consorte, un codemandado, un coactor. No lo fue, porque el actor demandó solo o porque demandó a uno solo de los legitimados pasivos. Pues bien, el tercero en ese caso se puede incorporar en el proceso y como tenían legitimación para ser litisconsorte, al intervenir en el proceso se transforma en una parte principal y por eso se lo denomina esta intervención en voluntaria adhesiva litisconsorcial. Cuando lo que está defendiéndose al adherir a la posesión de una parte no es un derecho que hubiera permitido a ese tercero incorporarse en el proceso como parte principal,
demandar y ser demandado, no es legitimado activo o pasivo principal, pero sí tiene un interés que está en juego porque el ejercicio de sus derechos está o será en el futuro obstaculizado materialmente en los hechos por el resultado final de este proceso en el que se está debatiendo entre las partes originarias. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda bien a qué nos estamos refiriendo con cada una de esas intervenciones. La intervención voluntaria excluyente se da en la situación en la que, decía, alguien se presenta en juicio, interviene no habiendo sido parte original y señala que o deduce una pretensión incompatible, como se suele decir, o pretende excluir a una de las partes de la discusión que está brindándose en el proceso originario. ¿Por qué? Porque afirma, por ejemplo, que es titular en realidad del derecho que una parte incorrectamente está invocando como propio. Imaginemos la situación de una acción de reivindicación iniciada por el dueño que tiene título y publicidad registral, es decir, el dueño registral con título y escritura de una fracción de campo, de una fracción urbana, de un departamento, etc. Y inicia una acción de reivindicación contra una persona que afirma está violando su derecho de posesión sobre la cosa. Imaginemos que otra persona está invocando que en realidad es ella la titular de ese inmueble porque en realidad por usucapión o por una sucesión no registrada o por cualquier otra razón, es ella como legataria, como heredera, como dueña por usucapión, es la titular del derecho que la otra persona está invocando como propio al iniciar la acción de reivindicación, que es el derecho de dominio. Entonces, esta persona que está aparte del proceso detecta que esta acción ha sido iniciada, verifica que la acción ha sido iniciada y dice, no, el derecho que el actor está reclamando en realidad es propio, me pertenece. Por lo tanto, voy a intervenir en el proceso, voy a reclamar la reivindicación de la cosa como lo hizo el actor, pero a efectos que se lo declare la restitución de la posesión en mi favor y no en favor del actor originario. De esta manera, el tercero interviene y excluye, buscando excluir al actor originario. Esta intervención excluyente no está prevista en el Código Procesal. En realidad, el Código Procesal prevé la intervención en los artículos 90 y siguientes, y se refiere en general a la intervención adhesiva simple y liticonsorcial, incisos 1 y 2 del artículo 90 y la regulación sucesiva. Sin embargo, la jurisprudencia, los mejores autores, por ejemplo Palacio, señala que existen muchas similitudes o analogías entre la intervención excluyente y la acumulación de los procesos. El tercero que quisiera quitar del medio a la persona que está reclamando un derecho que es propio, lo que tiene que hacer es o promover un incidente dentro de ese proceso demandando a las partes y excluyendo a la parte actora, o deducir la misma acción que está deduciendo el actor y acumular los procesos por su conexidad. ¿Para qué? Para que el juez le va a dictar una sentencia única y al momento de sentenciar, al haberse acumulado los procesos, solo una sentencia ponga fin al pleito y no solo diga que hay que restituir, en el ejemplo brindado, la posesión, sino que diga quién es de los dos, del actor originario y del tercero, la persona que tiene derecho a recuperar esa posesión por ser el dueño de la cosa. Entonces, intervención excluyente no está regulada, la jurisprudencia lo admite a través de un incidente que se acumula al proceso principal y en algunos casos, en caso de no admitirse la vía incidental, se entiende, como sostiene Palacio, que habría que deducir una acción que sea acumulable a la acción principal y aplicar las reglas de acumulación de los procesos que por conexidad pueden ser agrupados y dictados una sentencia única en los términos del artículo 188 del Código Procesal. Entonces ahí tenemos la definición, un ejemplo y la vía, cómo tramito la intervención voluntaria y excluyente en ausencia de una norma procesal que la reconozca expresamente. Segundo grupo de intervenciones voluntarias, la intervención adhesiva. Es cuando el tercero, se produce cuando el tercero, como dije, adhiere, ¿sí?, a la posición procesal de alguna de las partes que litigan en el juicio principal.
La intervención adhesiva sí está regulada expresamente en el artículo 90, que dice que cualquier tercero puede intervenir en calidad de parte una vez que el proceso esté iniciado y en cualquier etapa del proceso, a efectos de hacer dos cosas en líneas generales. Defender un interés que no tiene suficiente entidad como para transformar al tercero en un litisconsorte, o, en cambio, esa es la intervención adhesiva simple, o, en cambio, incorporarse en el proceso a efectos de participar en él como litisconsorte por haber sido posible en su caso, no en el tercero adhesivo simple, sí en el tercero adhesivo litisconsorcial, haber sido posible en su caso, haber sido demandado o demandar en el juicio original. Es decir, que si alguien que es un tercero en el proceso originario tenía legitimación para demandar como coactor o para ser demandado como codemandado, puede presentarse, al no haber actuado ni haber sido demandado, puede en cambio presentarse sobrevinientemente y señalar que quiere intervenir en el proceso a efectos de hacer valer ese derecho que no pudo ejercer originariamente. Y es así que se transforma este tercero, en la segunda hipótesis, en un adherente litisconsorcial. Se conforma entre la parte originaria y el tercero que se incorpora en el proceso un litisconsorcio que hemos visto en el segmento 1 como un litisconsorcio sucesivo, un litisconsorcio que se produce, se hace efectivo con posterioridad al inicio del proceso. Por eso es un litisconsorcio sucesivo, producido a través de ¿qué? De la intervención adhesiva litisconsorcial del tercero que no había actuado o no había sido demandado según el caso. Otro de los temas generales, otro de los temas importantes que tienen que ver con la intervención de terceros se refiere a las facultades que esos terceros tienen, es decir, las facultades que tiene el tercero que adhiere con carácter simple o que adhiere como litisconsorte. Antes de penetrar en ese aspecto, veamos algunos ejemplos para que se entienda bien a qué me refiero cuando digo simple o litisconsorcial con la intervención. ¿Qué es defender un interés que no tiene la suficiente entidad como para transformarme en litisconsorte? En líneas generales, lo que se sostiene es que el tercero que adhiere con carácter simple tiene un interés jurídico coincidente con el de alguna de las partes del proceso, con el alegado por las partes originarias, y participa en el proceso a efectos de coadyuvar al éxito de la pretensión o de la oposición. Pero lo que caracteriza, repito, al tercero adherente simple es que no tiene la legitimación procesal que tiene el litigante principal para actuar en contra de su adversario. Ahora, ¿qué tipo de interés jurídico es lo suficientemente serio como para presentarse en el proceso y ser admitido? Esto es una clave, es un problema serio, uno de los problemas tal vez más complicados de resolver porque es más indeterminada la característica de la seriedad del interés que viene a defender jurídicamente ese tercero. Y les doy algunos ejemplos. En un extremo, el que tiene el mismo interés que la parte principal o un interés análogo que se transforma en litisconsorcio es un extremo, es el adherente litisconsorcial, no es problema. ¿Tenía legitimación originariamente? Sí. ¿No actuó? No actuó. Pero es un tercero y podía actuar, sí, entonces puede participar como litisconsorte. Ese es un interés que materializa la segunda especie de intervención. Entonces, por ejemplo, el coacreedor solidario reclamó solo uno de los acreedores, el coacreedor solidario que puede reclamar el todo respecto de todos los deudores, puede incorporarse en el proceso y decir, como suele expresarse en el sistema americano, me too, yo también quiero eso que está reclamando la otra persona. Por ejemplo, un padre actúa contra el colegio porque le subió la cuota de ese colegio. Otro de los padres, que podría también actuar en representación de su hijo para lograr un objeto o una finalidad principal, se incorpora y pretende obtener también el mismo resultado. Ahora, fíjense, cuando el interés no es idéntico al de los litigantes originales y por lo tanto no se puede formar un litisconsorcio, hay una enorme cantidad de zonas grises en las cuales el interés está mucho más cerca de ser casi igual al del principal y otros intereses jurídicos que en realidad pueden ser importantes en términos materiales para el que los reclama, pero
si no se le pone límites a ese tipo de intervención, cualquier persona podría alegar que una cadena posible de causalidades implicaría que el resultado de este proceso lo afectara en un interés determinado. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, algo que es típicamente un ejemplo de intervención simple, ¿no? Si una persona dice, mire, en este juicio se está impugnando un concurso, no un concurso y quiebras de un proceso falencial, sino un concurso en el que participamos varias personas para ser el gerente de una ONG que invitó al público en general a un concurso de antecedentes para ser el gerente o el director de una ONG. Esa ONG lleva adelante el concurso, verifica los antecedentes, analiza las entrevistas y dice, esta persona es el mejor candidato, la mejor candidata para esa posición. Entonces, otra de las personas concursantes, diciendo que tenía mejores antecedentes y que tenía mejor, y que le fue mucho mejor en la entrevista, por ejemplo, podría decir a la ONG, no, esa decisión es incorrecta, es arbitraria, se aparta de las bases del concurso que ustedes mismos abrieron. ¿A quién demanda esa persona que cree que tenía el derecho de reclamar y de ganar ese concurso? Demanda a la ONG, que es la que abrió el concurso y la que decidió arbitrariamente a su juicio. Ahora, el resultado de este juicio va a tener impacto directo sobre otra persona que ganó el concurso y que, por lo tanto, si se anula el resultado de este concurso, va a perder su posición ganada. Entonces, fíjense, el actor, el que reclama que tenía el derecho a ser designado en esa posición y ganar el concurso, es indudablemente el titular del derecho de la relación jurídica sustancial. El demandado, el autor de la conducta impugnada, es indudablemente la ONG que llamó al concurso y aparentemente habría decidido en contra de las bases del concurso por capricho o arbitrariedad. Y hay una tercera persona que no puede ser ni actor ni demandado porque no es culpa de él haber ganado el concurso, pero que tiene un interés directo en que el demandado gane esto. Entonces, ahí hay un interés simple. ¿Por qué? Porque el derecho de esa persona está materialmente condicionado por el hecho de que yo gane el juicio. Si yo gano el juicio como actor, inmediatamente esa persona deja de tener la posición que ganó por el concurso original. Entonces, él va a estar interesado en que la otra parte gane ese proceso, aún sin ser litigante y legitimado originariamente en el proceso. Pero sí, entonces tiene un interés jurídicamente reconocido y puede intervenir en defensa. Y así hay muchos ejemplos que la jurisprudencia ha citado repetidamente, como el de el acreedor hipotecario en un juicio de reivindicación respecto del inmueble garantizado, ¿sí? Que se dirige al dueño del inmueble, pero que, o más bien al poseedor o al que aparece como dueño, pero en realidad no lo es, etcétera, y el acreedor hipotecario está condicionado en el ejercicio de su derecho, tal vez al resultado del pleito. Esta situación se da mucho en el derecho público. Por ejemplo, cuando se impugna un acto del Estado. ¿Sí? Cuando se impugna un acto del Estado, imagínense que el concurso ese que hablamos de una ONG, imagínense que es un concurso para ser profesor en una universidad, o imagínense que es una licitación pública. La situación es igual nada más que en el derecho público. Una licitación pública en el que el Estado convoca a las empresas a participar en una puja a efectos de ver quién hace la Ruta 7, una obra multimillonaria. El momento de aprobar y resolver esa licitación se determina cuál es la mejor postura en términos generales, por precio, por calidad, por antecedentes y demás, y se decide que una empresa la va a llevar a cabo, otra empresa dice no. Esa empresa que ganó y la decisión del Estado de asignarle la obra a esa empresa es arbitraria. Pasa lo mismo que como vimos que con la intervención adhesiva simple del derecho privado, ¿sí? En ese caso, el que ganó la licitación puede incorporarse en proceso para tratar que el Estado gane. Ahora, eso es un interés indudablemente suficiente, está incluso previsto en el caso del derecho público, el artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, ya lo van a ver en el Administrativo 2, prevé expresamente la intervención del tercero coadyuvante como el beneficiario del acto administrativo impugnado. Es decir, cuando la administración dicta un acto, el demandado va a ser la administración por ser el autor del acto. Ahora, ese acto
que me perjudicó a mí como actor, le benefició muy probablemente a otro. Esa persona beneficiaria puede participar en el proceso y defender su posición como tercero adherente, coadyuvante o simple, diríamos, en el proceso civil, y defender ese interés, explícitamente previsto, en este caso en el Código Contencioso Administrativo. Estos son ejemplos clásicos de intervención de tercero simple, ¿sí? Un interés jurídicamente protegible, pero no lo suficiente como para ser legitimado, pasivo original o activo original. Si no, sería liticonsorcial. Ahora, decía que hay una zona gris. ¿Por qué? Porque ese interés que claramente se proyecta en estos ejemplos como un interés jurídicamente protegido y suficiente, puede, decía, en virtud de una conexión causal bastante remota, permitir a cualquier persona decir, bueno, si esta persona gana este juicio, yo me vería afectado en un interés que tal vez está remotamente o concausalmente vinculado con mi situación de vida. Por ejemplo, una discusión que muchas veces se da es si el acreedor del acreedor puede intervenir como tercero adherente simple. El acreedor del acreedor le conviene que su deudor, que es acreedor en el proceso principal, gane ese pleito para yo poderme cobrar de él. Entonces yo podría preguntarme lícitamente, ¿puede intervenir este acreedor del acreedor en el proceso originario y decir, yo voy a coadyuvar a que gane mi deudor, el acreedor del proceso ¿para qué? Para cobrarme yo después. En líneas generales, por ejemplo, ese tipo de interés no suele ser reconocido por la jurisprudencia como interés legítimamente protegido, ¿sí? El acreedor del acreedor solamente puede, en caso de negligencia del acreedor, que es su deudor, puede iniciar la famosa acción subrogatoria a efectos de desplazar a su deudor y transformarse él en parte. Pero eso no es lo mismo que intervenir con carácter simple. Son dos cosas distintas, no hay que confundirlas. Esto es importante porque de otra manera, imagínense que todo proceso podría transformarse en un concurso de acreedores. Es decir, que están esperando que esta persona cobre muchas personas y todos intervienen y cada proceso se transformaría en un imán que atrae todos los intereses asociados al triunfo de esta parte en juicio. En realidad, la jurisprudencia reconoce entonces, eso solo es posible en caso de negligencia. Y así los ejemplos podrían proyectarse hasta límites que podríamos llamar un poco más absurdos. Imagínense la situación de un proceso que fue iniciado a efectos de que una persona, un amparo, una acción destinada a obtener un tratamiento del que depende la vida o la integridad física o la salud integral de una persona. Una persona que necesita un medicamento, un tratamiento para poder sobrevivir, inicia una acción de amparo contra una obra social, contra el Estado, etcétera, para que le brinden esa prestación diciendo que está en juego el derecho a la salud y demás. Pues bien, decía que hay situaciones en las que los ejemplos pueden ser absurdos de personas que pueden decir, miren, del resultado de esa acción puede estar dependiendo el goce de un interés de un tercero. Imagínense que en ese proceso esa persona inició el juicio originariamente destinado a obtener esa prestación y un tercero viene a decir, mire, del hecho de que esa persona obtenga la prestación y por lo tanto subsista, depende que me cumpla un contrato, porque es un arquitecto y me tiene que terminar la casa. O imagínense la persona que trabaja para él y dice, bueno, si él se muere, yo puedo llegar a perder mi trabajo y así sucesivamente. En cualquiera de esas hipótesis, alguien puede decir, del resultado del proceso inicial depende un interés concreto mío, que de que él sobreviva y obtenga y gane esa prestación, depende que yo pueda tener o que me termine la casa, o que me termine el juicio, o que me siga pagando la propina porque soy el mozo del restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por supuesto que del hecho de que él sobreviva y que gane el juicio tal vez se pueden derivar consecuencias causales significativas. Ahora, eso no hace que cualquiera que dependa de esas consecuencias causales pueda intervenir en el juicio para tratar de que la parte principal gane. Entonces, ahí tenemos ejemplos, decía, de zonas grises. Hay algunas que indudablemente no lo son. Cualquiera de estos últimos ejemplos sería este tipo de hipótesis. Algunas que indudablemente lo son terceros adherentes simples porque tienen un interés jurídicamente reconocido, de modo tal que la jurisprudencia sistemáticamente hace lugar a sus presentaciones. Vimos los ejemplos del derecho privado y público en los que esto se da.
Y situaciones que son bastante difíciles a veces de determinar, como la situación del acreedor, que la jurisprudencia ha finalmente, mayoritariamente, reconocido que no le asiste el derecho a intervenir en el proceso y solo pueden hacerlo por acción subrogatoria en caso de negligencia. Otro aspecto que hay que señalar respecto de las distintas variantes de intervención adhesiva es el grado de facultades que el tercero que adhiere tiene. Dijimos que en el artículo 90 el Código Procesal reconoce expresamente las dos variantes de intervención adhesiva, la de adhesiva simple, 90 inciso 1, la adhesiva litisconsorcial, aquel que podría haber demandado o ser demandado, 90 inciso 2. En cuanto a las facultades, el Código Procesal determina que en el caso del tercero adherente litisconsorcial, el tercero tiene las mismas facultades que la parte principal. Esto es muy importante y muy sencillo de explicar. Como se transforma en el litisconsorte, puede llevar adelante las mismas facultades y tiene las mismas responsabilidades también que el litigante principal, porque pasa a ser un litisconsorte de él. En cambio, en la intervención adhesiva simple, el código determina que el tercero que adhiere tiene una posición procesal subordinada o accesoria. Ese es el principio general. Es decir, que está subordinado en lo que puede hacer a lo que puede hacer la parte principal. Intervención subordinada o accesoria es un estándar que no tiene la misma claridad que lo que ocurre para intervención litisconsorcial. ¿Por qué digo esto? Porque el código dice dos cosas. Primero dice el principio general, la parte, el tercero que se transforma en parte, pero que lo hace como adherente simple, tiene una posición subordinada, como dije, o accesoria. Primer dato. Segundo dato, agrega inmediatamente que puede alegar, el tercero, puede alegar o probar todo aquello que no le está prohibido a la parte principal. Fíjense que son dos estándares distintos, ¿sí? Hacer lo que no tiene prohibido la parte principal es una cosa muy distinta a estar condicionado a hacer algo a que la parte principal lo haga. La diferencia es muy, muy significativa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si el principio siempre fuera yo dependo de lo que el otro haga para yo hacer, parecería, por ejemplo, que si la parte principal ofreció a un testigo A, yo solo puedo hacerle preguntas al testigo A, pero no puedo ofrecer un testigo B, C, D, porque estoy condicionado o subordinado a la elección de las fuentes de prueba que hace el principal. Sin embargo, como dije, respecto de las alegaciones y pruebas, el estándar del código es distinto. No dice, respecto de este punto, estoy condicionado o subordinado a las fuentes que utiliza de prueba el principal. Lo que dice es, yo no puedo hacer aquello que él tiene prohibido, que es muy distinto. Por ejemplo, si la parte principal tiene prohibido citar a su cónyuge como testigo, yo no puedo citar al cónyuge de la parte principal. ¿Por qué? Porque él lo tiene prohibido, yo también lo tengo prohibido. Si él tiene prohibido un medio de prueba, yo también lo tengo prohibido. Distinto es decir que todas las fuentes de prueba que yo cito tienen que ser las mismas que la del principal porque estoy subordinado a la elección que él hizo y lo único que puedo hacer eventualmente es apoyarlo con un interrogatorio o impugnar la pericia, etc. ¿Sí? Fíjense entonces que es muy distinto decir, bueno, si él no ofreció una prueba pericial, yo no la puedo ofrecer porque estoy subordinado, que decir, si él la tiene prohibida, yo también la tengo prohibida. El estándar de conducta es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si él no ofrece prueba pericial, yo la puedo perfectamente ofrecer. ¿Por qué? Porque él no la tenía prohibida. No la ofreció, pero no la tenía prohibida, por lo tanto yo la puedo ofrecer. Es un estándar distinto a decir que la atribución del tercero es siempre subordinada o accesoria. Ahora bien, el código sí establece como regla general el carácter subordinado o accesorio y la jurisprudencia ha hecho valer esa posición o ese principio general en situaciones, por ejemplo, como la de los actos de disposición procesal. Si el actor desiste de una pretensión, por ejemplo, eso no es alegar o probar, es directamente disponer del objeto del proceso. Si el actor desiste de una pretensión, el tercero adherente no puede seguir adelante con el proceso y decir, no, ese desistimiento a mí no me afecta, como si fuera un litisconsorte pleno. ¿Por qué? Porque estoy en ese sentido, estoy subordinado a la decisión y estrategia de la parte principal. El actor no recurre
y yo quiero recurrir porque la sentencia es injusta. La jurisprudencia me va a decir, si el actor no recurre, el tercero adherente, en líneas generales, no puede tampoco recurrir, ¿sí? Porque es un acto prácticamente de disposición procesal el hecho de recurrir o no recurrir y dejar la sentencia firme. Entonces, vean que la diferencia de estándar es muy notable, primer dato, lo tienen que distinguir, y segundo, que un estándar rige claramente porque está explícito en materia de alegación y prueba. Yo puedo alegar hechos que el actor no haya alegado, que el principal no haya alegado, puedo ofrecer prueba que la parte principal no haya ofrecido, siempre que la alegación de ese hecho o el ofrecimiento de esa prueba no estuviera prohibido a la parte principal. Para alegación y prueba, para todas las demás facultades, el principio general es el carácter subordinado o accesorio. Lo que hace el principal tiene que ser respetado por el adherente, lo que no hace no puede hacerlo el tercero adherente. Ejemplos: el desistimiento, el allanamiento, los recursos, etc. Vamos ahora a la intervención obligada. ¿Cuándo se produce, dijimos, la intervención obligada? Cuando no es el tercero quien espontáneamente se incorpora en el proceso, sino que es citado a ese proceso a efectos de hacerle valer las consecuencias que esta discusión está teniendo a ese tercero que no se incorporó espontáneamente, pero que es citado a ese juicio. Entonces, esto está regulado en el artículo 94 del Código Procesal, que dispone que el actor en el escrito demanda y el demandado, dentro del plazo para oponer excepciones o para contestar demanda, puede solicitar la citación de aquel, y este es el estándar clave, a cuyo respecto consideren que la controversia es común. El estándar exigido para incorporar un tercero al proceso es que la controversia principal sea común, haya comunidad de controversia con ese tercero. Ahora, ¿qué significa que haya comunidad de controversia? Porque si no fue demandado, alguien puede decir, bueno, no hay una controversia común porque no fue demandado, por lo tanto, no puedo incorporar a nadie. Pero en realidad, si la citación es posible, es o se da porque hay un vínculo de conexidad entre la relación jurídica que une al tercero con alguna de las partes. Y el Código considera que es un interés aceptable y que defendible la de incorporar a ese proceso a la persona con la que tengo ese interés conexo con la relación jurídica, a efectos de resolver la situación en general con carácter mucho más eficiente, con mayor economía procesal y evitando sentencias contradictorias. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de citación obligada, de intervención obligada o citación de terceros? Dejo de lado la citación en garantía, que es un ejemplo bastante similar, casi idéntico al de la citación obligada. Demandan al autor del daño, el autor del daño cita como tercero a la citada en garantía. Tiene un régimen especial que es la citación en garantía, ¿sí?, en la que esa persona, obviamente la aseguradora, tiene una controversia común por el vínculo contractual que existe entre el asegurador y el asegurado para dejarlo indemne en ese proceso. Pero lo dejo de lado porque es una citación específica, con reglas específicas y facultades específicas, que está explícitamente regulada. En cambio, los ejemplos que vamos a ver no están regulados, dependen de la expresión de controversia común. Ejemplos de controversia común. Un ejemplo típico es el de la citación del tercero, del sujeto pasivo de una eventual acción de regreso. Por ejemplo, cuando demandan al principal y el principal cita a su dependiente, ¿sí? Por ejemplo, un consumidor o un contratista que demanda a la empresa responsable directa frente al contratista, frente al que compró, frente al que lo alquiló, frente al que adquirió el bien o servicio que presta la empresa principal, pero la empresa principal puede decir, bueno, pero respecto de esta contienda yo voy a ser responsable que fue directamente negligente. Si una persona en situación de embriaguez, que está prohibida dentro de mis protocolos, incurrió en un daño a ese tercero, es cierto que yo voy a responder porque no puedo ampararme en la negligencia de mi agente, pero a ese agente lo voy a citar para después iniciarle una acción de regreso. Es lo mismo cuando un trabajador le reclama el total de la indemnización a una empresa que es la cesionaria de un establecimiento y entre las dos empresas existe un contrato que dice, mire, hasta acá fuiste empleador vos, desde acá para acá fui empleador yo. Si me hacen pagar cualquier indemnización que me hagan pagar
respecto de la época en la que usted fue, la empresa inicial, fue empleadora, entonces yo lo voy a convocar a juicio para que supervise este proceso y eventualmente hacerle una acción de regreso porque usted se comprometió a dejarme indemne. Puede ser que el régimen de contrato de trabajo haga que yo responda solidariamente con usted, pero ojo que usted se comprometió a dejarme indemne. Por lo tanto, si me demandan a mí, yo lo cito a usted para que venga el proceso y intervenga obligadamente o coactivamente en posición de tal a efectos de hacer efectiva una eventual acción de regreso. Bueno, los ejemplos, por supuesto, pueden ser un montón. El dueño del vehículo, por ejemplo, que cita al conductor del vehículo, ¿sí? Me demandan como dueño del auto y yo cito a la persona que iba manejando, ¿sí? Para después iniciar una acción de regreso. También se da la situación con los codeudores solidarios, ¿sí? Con quienes en la obligación en la posición de citación como colegitimado, ¿sí? Entonces, si me demandan a mí por el todo, yo puedo hacer lo mismo que el dueño con el principal, con el dependiente, etc. Es decir, puedo traer a todos los deudores solidarios, es decir, como a mí me pueden reclamar el 100%, ojo que después tenemos una acción de regreso en la cual cada uno contribuye de acuerdo a la relación jurídica inicial. Entonces, el fundamento más importante, el más frecuente, es el de extender los efectos de la sentencia al tercero para que en el eventual juicio de la acción de regreso, ese tercero no pueda oponer lo que se conoce como excepción de defensa negligente. Es decir, que si a mí me reclaman como codeudor y yo pierdo el juicio, y yo me doy vuelta y le digo a todos los deudores solidarios, ojo que yo perdí, pero todos ustedes responden por esta acción de regreso. Que los deudores solidarios no se den vuelta y digan, pero vos perdiste ese juicio porque te defendiste mal. Para evitar esa acción, que se llama excepción de defensa negligente, ¿sí? En la acción de regreso, si usted me hace responder, primero vamos a ver si usted se defendió bien en el juicio principal. Para evitar eso, el deudor que está siendo demandado, el demandado principal, puede citar a esas personas y digan, controlen que yo me esté defendiendo bien porque yo les voy a poner el resultado de este proceso en la acción de regreso posterior. Por lo tanto, vengan acá y ejerzan todas las defensas que puedan ejercer. Este es un ejemplo muy típico de citación de tercero coactivo. Repito, esa citación como tercero es obligada, no porque alguien lo pueda traer por la fuerza pública al tercero, sino porque se le llama obligada o coactiva, porque a ese tercero, en caso de ser citado y no venir, de todos modos se le va a oponer la cosa juzgada que se termina dirimiendo en el proceso principal. Algo importante respecto de los alcances de la sentencia para el tercero. El artículo 96 del Código Procesal determina que en todos los supuestos de intervención, esto es muy importante, la sentencia del proceso principal alcanza al tercero como la parte misma. Ahora, se ha discutido jurisprudencialmente qué significa que la sentencia alcance al tercero como la parte misma. Una cosa es decir, por ejemplo, que las consecuencias de esta sentencia van a ser opuestas a ese tercero en una acción de regreso posterior, y otra, muy distinta, es decir, que las consecuencias de esta sentencia se le aplican y son directamente eficaces y útiles y ejecutables respecto del tercero. Entonces, si un trabajador demanda a la empresa que la está contratando y esa empresa cita como tercero a otra empresa que había contratado con él y había asegurado indemnidad, la pregunta es, que la sentencia esta tenga efectos respecto de ese tercero, ¿significa que yo le puedo oponer como demandado en el juicio futuro de regresión las consecuencias de esta condena? ¿O significa que el actor puede ejecutarle la sentencia contra mí al tercero? Este es el gran dilema. Hay algunos dilemas intermedios un poco más complejos de determinar, pero este es el gran dilema. Y además es un dilema que ha separado a la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante muchos años. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha tenido desde hace algunas décadas una doctrina legal que se puede decir es mucho más clara, en el sentido que es muy fácil determinar cuál es la doctrina de la Corte. Que las sentencias tenga los mismos efectos respecto de la parte principal que respecto del tercero citado, significa exactamente eso, que no solo le voy a poner lo dicho en la sentencia, lo resuelto en general en la sentencia, sino que puedo ejecutar la sentencia como a la parte principal. Esa es una doctrina
que la Suprema Corte ha señalado y que ha sentado desde hace varios años y cuyos ejemplos están en los fallos que están subidos junto a esta clase. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cambio, ha tenido una línea jurisprudencial, ha sostenido una línea jurisprudencial en el tiempo, por la cual venía sosteniendo que el hecho de que la sentencia se oponga al tercero como la parte principal no quiere decir que sea directamente ejecutable contra el tercero. ¿Por qué? Porque una decisión así podría afectar el derecho de defensa del tercero, que fue incorporado al proceso a efectos de oponer en el futuro la autoridad de cosa juzgada, además, pero en ningún momento ese tercero fue demandado en juicio. El demandado es la parte principal, es esa parte principal la que cita al tercero a efectos de oponerle las consecuencias de la cosa juzgada. Por lo tanto, esa ejecución violaría el principio de congruencia y así el derecho de defensa en juicio del tercero, que se ve sorprendido con una ejecución para la cual no había sido convocado a juicio por el actor, ni tampoco por el demandado. Posteriormente, en las causas Gandolfi y de Vanetta, etcétera, la Corte Suprema fue modulando, morigerando un poco esa doctrina a efectos de prever situaciones en las que el citado, cuando interviene en el proceso, ha sido citado de modo tal, es decir, se le avisó que se lo citaba de modo tal, y además se defendió sustancialmente de modo tal que uno puede decir en el futuro no hay muchas defensas adicionales que puedan, y además fue avisado suficientemente de que podía ser ejecutado en el caso. Entonces, situaciones así puede que no haya una violación del debido proceso. Y eso produjo en el año 2001 que en el Código Procesal de la Nación se aclarara expresamente el punto en el artículo 96, diciendo en un último párrafo que la sentencia no solo va a tener efectos respecto a la parte principal, tercero como la parte principal, sino que va a ser ejecutable respecto de ese tercero. Estas son las diferencias más importantes entre las distintas intervenciones de terceros respecto de su concepto, identificarlos, saber ejemplos o entender ejemplos para aplicar conceptos abiertos que utiliza el código en esta materia, como el de la controversia común para citar a un tercero obligado, el interés jurídico suficiente para que un tercero adhesivo simple, ¿no? El liticonsorcial, que es mucho más claro, pueda intervenir. ¿Qué significa intervenir subordinadamente? ¿Cuál es la diferencia entre actuar subordinado accesoriamente o hacer o no hacer aquello que la parte principal tiene prohibido, etcétera? Vimos en esta exposición con ejemplos los principales matices de las distintas variantes de intervención de terceros. Queda para estudio y reflexión, porque no tiene una complejidad excesiva, el trámite, el cómo esa intervención de terceros se produce, es decir, cómo se cita, de qué manera se discute la intervención de terceros y qué puede hacer el tercero una vez que es citado en términos procesales. Ya vimos cuáles son sus facultades fundamentalmente. Queda para estudio por cuenta de ustedes el tema del trámite puntualmente de la intervención.